Son las 6:26 de la mañana de este maravilloso jueves 22 de agosto. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por levantarse con Noticias Caracol. Usted muy elegante, como siempre, todas las mañanas. Gracias, Juan. Usted piropero, me gusta. Muy bien, hay mucha información. Sí, y es muy crítica realmente la situación para miles de habitantes en algunas regiones del país por el llamado paro agrario. Muy crítica, hay muchas carreteras bloqueadas, hay congestiones. Vamos a hablar de eso, que es sin duda la noticia más importante de la mañana de hoy. Manifestantes bloquean algunas vías principales en Cundinamarca, también en los departamentos de Boyacá y Nariño, pero los efectos se sienten incluso en Ecuador, donde también tenemos reporte en vivo. Ya son más de 100 los heridos, quienes cuentan con por lo menos 82 policías. Tenemos un cubrimiento especial de Noticias Caracol. Vamos a comenzar con Rocío Franco, que fue testigo, Rocío, de intensos momentos vividos en Ubaté, Cundinamarca. Buenos días, Rocío, adelante. Muy buenos días, Vanessa. Pues hay que señalar que aquí las manifestaciones se han suspendido, pero los manifestantes han dejado el vestigio de lo que fue ayer el enfrentamiento con la policía. Vemos los troncos, todas las llantas prendidas. Lo que ustedes están observando es la vía que sale de Ubaté hacia Bogotá. Los conductores transitan con mucha dificultad. Al otro lado, donde se ven las llamas de fuego, es la vía que viene de Zipaquirá y que entra aquí a Ubaté, Lenguasaque, Chiquinquirá, municipios de Boyacá y también de Santander. Se ha conocido pues que los manifestantes pretenden volver a tapar las vías. Es muy complicada la situación para los niños de los colegios en este momento ingresar al municipio, ya que estas entradas están también tapadas y con bloques también de troncos. En este momento hay 7 detenidos y hay 3 policías lesionados que están atendiéndose en los centros hospitalarios. Ellos ingresaron con mucha dificultad, las ambulancias fueron bloqueadas. Veamos cómo vivimos anoche esta terrible situación entre manifestantes, que son los lecheros, papicultores y también transportadores, y la policía aquí en Ubaté. El pueblo fue el que lo eligió. Luego de varias concentraciones, lecheros, transportadores y productores de papa se tomaron las vías de entrada y salida del municipio de Ubaté, en Cundinamarca, donde se presentaron serios enfrentamientos con la policía. La noche aquí en Ubaté transcurrió de esta forma. Hay bloqueos con quema de llantas. La población entre lecheros, paperos y transportadores está inconforme. También han bloqueado las vías adyacentes al municipio. Aquí el humo arrecia. Hasta que nos escuchen, hasta que haya un diálogo, necesitamos soluciones. Necesitamos soluciones porque insumos caros, el gobierno que nos tiene, insumos caros, impuestos. ¿Qué pasa con su cultivo de cebolla? Pues que está como por debajito. Otra de las vías bloqueadas es la que ingresa al propio pueblo de Ubaté. Debido a esta situación, Noticias Caracol fue testigo de las dificultades que enfrentó una ambulancia que llevaba a un policía lesionado en medio de las protestas. No tienen trauma craneoencefálico, solo tiene una fractura leve en miembro superior izquierdo. ¿No les permiten pasar? Nos van así, nos dejan pasar porque por el otro lado no hay. Y si damos la vuelta gastamos como 1 hora por la montaña, pero por otro lado dicen que tampoco hay de entrada a Ubaté, por todas 4 esquinas. Hasta los mismos campesinos resultaron afectados. ¿Cómo ve usted esta situación? No, pues mala, porque uno viene a ver sus animalitos, esto, ¿por qué tienen que echarle gas a uno y todo esto? Los manifestantes dicen que continuarán con las protestas, ya que en la actualidad pagan muchos insumos agrícolas. Además, consideran que el ingreso al país de alimentos del exterior los está perjudicando. Los manifestantes esperan la presencia de alguna autoridad que les asegure alguna solución a los problemas del agro y la minería. Es todo desde Ubaté. Rocío Franco, Noticias Caracol. Muchas gracias a Rocío Franco. Por cierto, Ubaté está a 1:30 de Bogotá, saliendo por la autopista norte, pero también en la vía que comunica a Zipaquirá con Bogotá se presentaron desórdenes por el paro. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, estuvo allí y registró los momentos de tensión que se vivieron en la zona. Eduard, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿De qué fue testigo usted? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días para los televidentes de Noticias Caracol. Un enfrentamiento que duró 3 horas en la variante que conduce de Zipaquirá a Bogotá. En esta oportunidad fueron campesinos y transportadores los que se enfrentaron a la Policía Nacional y que deja un saldo de una tractomula incinerada, varios vehículos averiados, 25 personas capturadas y 6 personas lesionadas en este hecho, en este paro agrario que sigue en el departamento de Cundinamarca. ¡Grábelos, grábelos, grábelos!
Este fue el panorama de anoche en el municipio de Zipaquirá. Nuevamente se presentan disturbios en Zipaquirá. Hombres de la fuerza disponible tratan de controlar los ánimos de los manifestantes, que deja un saldo de varias tractomulas averiadas y una de ellas incinerada. La variante que conduce a Bogotá fue bloqueada con palos, piedras y llantas, a las que los manifestantes les prendieron fuego. Algunos transportadores que estaban en un parqueadero se unieron a la protesta y se enfrentaron a la policía. Después de 3 horas, así quedó la entrada al municipio ubicado al norte de Bogotá. En medio de los choques, varias tractomulas resultaron afectadas. Yo no estoy en el paro, yo iba a quitar mi mula y la policía no me la dejó quitar y me la rompieron. ¿Quién responde? ¿Quién me responde? Un vehículo que está dentro del parqueadero y cómo es que la autoridad va a venir a romperlo en un bien privado. ¿Lo rompió la policía? La policía, los del ESMAD, ellos rompieron los carros para incitarnos a nosotros estábamos quietos. Según la policía de Cundinamarca, 25 personas fueron retenidas y trasladadas a la Unidad Permanente de Justicia de Zipaquirá. 6 manifestantes resultaron heridos. La manifestación acá y se metieron por una calle allá, tenemos niños de 9 meses, ¿sí ve? ¿Cómo le ocurre un gas de estos a un niño de 9 meses? La vía se encuentra con paso restringido mientras los bomberos y policías retiran las llantas incineradas. Dice la Policía Nacional que tiene plenamente identificado el horario donde están saliendo estos manifestantes que van desde las 6 de la tarde casi hasta las 9 de la noche. Gracias, Eduard. Es Eduard Porras. Regresamos con usted más adelante para ampliar otros temas de la noche capitalina. Vamos ahora en vivo a la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. Allá hay más de 4.000 personas concentradas en un sitio que es conocido como el Pipiral. Y permanece Rubén Darío Bayona. Buenos días, Rubén. ¿Cómo está la movilidad en esa carretera? Adelante. Vanessa, Juan Diego y televidentes, muy buenos días. Pues hay que decir que es total normalidad la que se registra a esta hora en la vía entre Villavicencio y Bogotá. Luego, quizá el último hecho, el más representativo que se registró ayer, y fue que ante los disturbios, 4 uniformados fueron retenidos y 26 personas fueron capturadas. En horas de la tarde se registró un intercambio. ¿En qué consistió? Aquí les contamos. Los desórdenes en este punto del Pipiral en la vía entre Bogotá y Villavicencio comenzaron muy temprano. En medio de las protestas fueron retenidos algunos policías por parte de los manifestantes y 26 personas fueron capturadas por las autoridades. Somos 4 policías retenidos acá, 4 policías retenidos. Aquí hay niños, aquí hay mujeres, que tengan las acciones ya. Nuestro personal también lo necesitamos, nuestro personal que está allá. Ante los disturbios, la vía estuvo cerrada por cerca de 4 horas. Si hay alguna situación de alteración de orden público, pues nos toca intervenir. Así es que se les pide a todos, a los que están aquí a este entorno, pues el respeto a la buena convivencia. Horas después de que la calma regresara, una mesa de concertación entre las partes acordó la liberación tanto de los uniformados como de los civiles que fueron capturados. Afortunadamente pues logramos concertar, nosotros hemos estado muy prestos al diálogo, nosotros le hemos dicho a las organizaciones que mientras las cosas se hagan pacíficamente, nosotros vamos a interlocutar. En medio de los disturbios, 10 personas entre policías y civiles resultaron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales. Hay que decir que los más de 4.000 campesinos permanecen en la parte alta de la vía. Pasaron aquí su noche en las carpas, que entre otras cosas estuvo pasada por agua. Mientras tanto, la policía con más de 700 hombres custodian la vía para impedir que se den los bloqueos. Estaremos atentos al desarrollo de la situación en esta vía entre Villavicencio y Bogotá. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Muchas gracias, Rubén. Sí, protestas al norte de Bogotá, en la Sabana, protestas también al sur de Bogotá, en la vía Villavicencio, y es complicada la situación en la vía entre Bogotá y Tunja, donde continúan los bloqueos. En varios tramos de la carretera se han presentado problemas y allí está Gonzalo Jiménez para saber cómo amanece esa zona. Vanessa y Juan Diego, muy buenos días. Siguen los problemas en esta vía, una de las vías más importantes que comunica al centro del país, entre Tunja, Puente Boyacá, Venta Quemada. Allí pues incineraron una tractomula, son decenas de los carros que han sido pinchados, le han roto sus parabrisas y además algo que nunca se ha visto en esta región. Ayer varios helicópteros pasaron por la zona botando gases a todos los manifestantes. Lo malo es que allí pues personas que nada tienen que ver resultaron afectadas, como es el caso de una mujer embarazada y varios menores de edad. Esta mujer embarazada nos han dado a conocer que se encuentra complicada de salud en un hospital en la capital del departamento de Boyacá. Por otra parte, en esta vía que comunica a Tunja con Zamacona,
Boyacá, Cucaita y hacia Villa Leyva sigue bloqueada. Son 4 días que permanece bloqueada esta vía. Noticias Caracol ha sido el único medio de comunicación que ha podido ingresar a este sector donde hay más de 2.000 campesinos que le están pidiendo al presidente, al gobernador, a las autoridades que no le regale plata, pero que sí les tenga en cuenta que su producción de papa, de cebada, de arveja y todo lo que se produce acá no les está dando ni para comer. Es la problemática que tienen frente al TLC. En la vía que comunica a Cucaita con Samacá y Villa de Leyva, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Gonzalo, gracias. Y de Boyacá vamos a Nariño. Los bloqueos son una constante en ese departamento. Aunque ayer una comisión ministerial logró acuerdos con los indígenas, no hubo arreglos con los campesinos que hoy siguen cerrando el paso en las carreteras. Allá en Nariño está Natalia Cabrera con la situación en el departamento. Natalia, buenos días. Son los campesinos quienes bloquean a esta hora en el municipio de Tangua, en la vía que de Pasto conduce hacia Ipiales, así también en el sector conocido como El Boquerón, en el municipio del Contadero. Otros puntos donde se registra restricción es en El Espino y El Amarillo, en la vía que de Pasto conduce hacia Túquerres, esto es hacia la vía al mar. Hay vías terciarias también con restricción en la movilidad, esto es entre Cumbal y Chile, Sotomayor, Cumbitara, Pupiales, Gualmatán, Gualmatán, Ipiales, Huachucal, Ipiales, Potosí, Ipiales. El aeropuerto Antonio Nariño no está restringido, está abierto. Las personas que quieran viajar hasta Nariño por vía aérea lo pueden hacer. Sin embargo, también la Secretaría de Educación Departamental registra que unos 500 docentes no han podido llegar hasta sus lugares de trabajo y también las autoridades nos han dicho que unas 50 personas se encuentran aquí en Pasto, en el albergue de Postobón, ahí en un hogar transitorio porque ellos no han podido viajar hasta sus lugares de destino. Ellos son de Venezuela, de Armenia y también del municipio de Tumaco. Hoy se espera entonces que se vuelva a reunir los campesinos con las autoridades para llegar a una concertación. Es la información desde Pasto, Natalia Cabrera, Noticias Caracol. Gracias, Natalia. Ahora vamos al departamento de Antioquia, donde también se presentan bloqueos en varias vías. Allí está Juan Pablo López. ¿Cómo está el panorama de las protestas en Antioquia? Juan Pablo, buenos días. Juan Diego, buenos días. Cientos de vehículos siguen inmovilizados, vehículos de carga en los parqueaderos del área metropolitana de Medellín y en las salidas también de la ciudad. Hay 2 situaciones de orden público, una en Toledo, en el norte de Antioquia, y es zona de influencia del proyecto hidroeléctrico más importante del país. Allí pues varias personas se han enfrentado con la fuerza pública y han bloqueado las vías. También hay problemas en Caucasia, donde se han presentado también varios bloqueos y la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica sigue con paso intermitente. Hay un cierre preventivo por parte de las autoridades para evitar cualquier alteración del orden público. Y también se ha conocido en las últimas horas que en Segovia, en el lugar donde fueron capturadas 15 personas en las últimas horas y donde también el fin de semana resultaron heridas 17 personas más, allí los manifestantes han llegado a un acuerdo con el gobierno local. En ese lugar pues se van a levantar las protestas a partir de las 6 de la mañana. Una agenda académica va a tener la Asociación de Transportadores de Carga en las próximas horas aquí en Plaza Mayor, en la capital antioqueña. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan, muchas gracias. Y durante la noche se presentaron bloqueos intermitentes en la vía Panamericana, exactamente en la zona que conduce de Cali a Popayán. Esto es en el Cauca. La fuerza pública había recuperado la movilidad, pero los manifestantes insisten en cerrar el paso. Allá continúa Eduardo Manzano con la situación a esta hora. Eduardo, buenos días. Hola Vanessa, buenos días. Estamos en este momento en el peaje de Tunía, Cauca, en el centro del departamento. Aquí hay vigilancia de la policía. En varios puntos de la vía Panamericana hay presencia tanto del ejército como de la policía. En este momento hay movilidad, aunque el tránsito de vehículos es bajo debido pues al temor que todavía tienen algunos conductores, tanto de buses intermunicipales como de carga pesada, para ir entre los 2 departamentos. Sin embargo, en la noche se presentaron algunos bloqueos intermitentes en sectores como Pescador, en sectores como La Agustina, donde salían jóvenes encapuchados, lanzaban piedras contra los vehículos, atravesaban troncos y les prendían fuego. Esto fue despejado casi que de inmediato por unidades del ejército y de la policía que en este momento han recuperado la movilidad por la vía Panamericana. Esa es la información por el momento en el centro del Cauca. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Gracias, Eduardo. También en la frontera con Ecuador se registran graves problemas por los bloqueos y las protestas que ya le generan también inconvenientes a los ecuatorianos. Vamos con nuestro colega Hernán Higuera de nuestro canal aliado Ecuavisa. Hernán, buenos días. ¿Y qué está pasando hasta ahora en la frontera?
¿Qué tal, Juan Diego? Buenos días. Decirles que la situación todavía no se normaliza como los ecuatorianos esperaban, sobre todo aquellos que viven aquí en la zona de frontera, pues por la actividad comercial durante 4 días pierden $2 millones diarios. Decirles que anoche en el sector de Las Cruces algunos manifestantes empezaron a levantar las barricadas, esto debido al condicionamiento que les puso el gobierno, y se empezaron a retirar a sus comunidades. Eso hacía prever que el día de hoy la situación iba a normalizarse en cuanto a la actividad comercial. Sin embargo, aquí en el puente de Rumichaca, como vemos, sí existe el puente totalmente habilitado para el tránsito comercial, para el tránsito vehicular sobre todo, pero el tránsito es mínimo. Los transportistas pesados, sobre todo que circulan por esta zona, no sienten todavía las garantías para poder transitar libremente, debido a los incidentes que se registraron sobre todo el día de ayer aquí en el sector de Las Cruces, a 13 kilómetros del puente internacional de Rumichaca. La actividad comercial, como les decimos, no se reanuda como esperaban, sobre todo del lado ecuatoriano. Sin embargo, la policía está custodiando todo este sector, al igual que el ejército de los dos países, pero los transportistas son los que más padecen las consecuencias del paro, pues sus unidades están totalmente paralizadas. Los trámites de migración aquí en el puente internacional de Rumichaca son normales. Eso han señalado las autoridades ecuatorianas, a pesar de la situación de paro indefinido que vive la hermana República de Colombia. Informe de Hernán Higuera de Coavisa para nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Hernán, gracias. Y los bloqueos y disturbios en las vías durante este paro agrario obviamente han afectado a decenas de viajeros. Vamos en vivo a la terminal de transporte de Bogotá. Ya está Jennifer Montoya. Jennifer, buenos días. ¿Cómo está la cosa hoy, el flujo de pasajeros? Vanessa, buenos días. Pues aunque no se ven grandes filas de pasajeros, las personas que aquí sí se están viendo afectadas. Encontramos algunos que llevan hasta 3 días esperando poder viajar a lugares como Tunja. Liz es una de ellas. Liz, buenos días. ¿Cuánto lleva aquí? ¿Para dónde va? ¿Y cuál es esa solución alterna que le están dando? Muy buenos días. Yo llevo aquí en el terminal de Bogotá 2 días. Pero el caso mío es suave porque hay gente que lleva prácticamente 3 días. Estoy con una señora que viene del Ecuador, otra señora que viene de Medellín. Yo me dirijo hacia Tunja, pero en realidad no hay transporte, lo que es la Libertadores, lo que es Rápido Duitama, ninguno nos ha dicho si en realidad va a salir el día de hoy transporte para Tunja o para Paipa o Sogamoso, que todas las vías están cerradas. ¿Qué le están proponiendo para viajar? En este momento hay 2 opciones, una que es coger para la 170 y arriesgarnos a coger carro particular, o la otra es prácticamente salir en un bus o en un colectivo con el tope de 20 personas. Ok, muchas gracias, Liz, mucha suerte. Mire, no están saliendo buses para Tunja, tampoco para Ipiales, y el flujo se ha disminuido tremendamente. Anoche salieron 14.000 pasajeros cuando lo normal son de 20 a 25.000. Se le dice a las personas que realmente es una vía bastante complicada porque la estrategia utilizada son bloqueos relámpagos en donde cogen y tiran piedras también a los vehículos que pasan por allí, así que mucho cuidado. Es la información que registramos desde el terminal aquí en Bogotá. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Gracias, Jennifer. Violentos en todo caso han sido disturbios en departamentos como Cauca y Nariño durante la tercera jornada del paro agrario y también de transportadores. Un camión fue incendiado en la vía Tunja-Bogotá, que continúa siendo una de las más afectadas por las manifestaciones. En todo el país la policía ha capturado a 98 personas. 82 policías han resultado heridos. Noticias Caracol recorrió las zonas afectadas por el paro. A la fuerza fue despejada la vía panamericana entre Cali y Popayán tras 12 horas de cierre. Ahora sí, cójalo. Estas imágenes muestran los fuertes enfrentamientos registrados entre la policía y los manifestantes a la altura de Mondomo. Un policía resultó herido y tuvo que ser trasladado en una ambulancia que llevaba de urgencia a una embarazada. Durante las 12 horas que duró el bloqueo, un bus y un camión fueron incendiados. Sobre la vía Tunja-Bogotá, a la altura de Venta Quemada, esta tractomula fue quemada por manifestantes. Su propietario no solo se quedó sin trabajo, sino que perdió el ahorro de toda su vida. Me le dieron cuchillo a las llantas delanteras, al radiador, sacaron el aire a las llantas, me lo hicieron atravesar y después le echaron gasolina y prendieron candela. Un camión y una moto se volcaron sobre la vía, a la que le regaron aceites y la bloquearon con piedras y árboles. Tanquetas de la policía lograron abrir tramos temporalmente y evacuar vehículos que habían quedado atrapados. Esta es la carretera que de Tunja conduce a Villa de Leyva. Desde el lunes está bloqueada en varios sectores por cultivadores de papa y cebolla.
En Boyacá también están cerradas las carreteras Arcabuco-Chiquinquirá y Tunja-Genesano. Estos disturbios se registraron sobre la vía Pasto y Piales a la altura de Tangua. La policía despejó a la fuerza la carretera, pero temporalmente, pues en otros sectores de la arteria que conduce a Ecuador continúa cerrada. Un policía resultó lesionado en medio de los desórdenes. En Caucasia, la carretera que de Medellín conduce a la costa atlántica fue cerrada varias horas por una manifestación de mineros y campesinos que ocupó toda la calzada. Y en Bogotá, por segundo día consecutivo, encapuchados que se refugiaban en las universidades nacional y pedagógica protagonizaron disturbios y ataques a la policía. Así están las cosas en el país. Son las 6:47 de la mañana. En 60 segundos les presentamos lo que va a ser noticia en vivo en breve desde diferentes regiones. Una niña de 3 años murió cuando la alcanzó un rayo dentro de su casa. La menor estaba en los brazos de su abuela, que también resultó afectada. El hecho se presentó en el municipio de Juan de Acosta Atlántico y Argemiro Pion más adelante nos tendrá los detalles. Nuestro ojo de la noche en Bogotá, Eduard Porras, nos tiene el accidente de un conductor que manejaba aparentemente con exceso de velocidad y se estrelló contra la base de un puente en la avenida Suba con carrera 30. El homicidio de un vigilante dentro de un taller de mecánica en el barrio Carvajal, en la localidad de Quevedo. Les tendremos las historias de 2 jóvenes auxiliares de la policía que son orgullo de la institución. Uno se lanzó al contaminado río Bogotá para rescatar a una mujer y otro que redujo a un peligroso delincuente en Transmilenio. 6:48 de la mañana, el joven que les ocasionó la muerte a 2 ingenieras y heridas a un taxista por conducir ebrio el pasado 12 de julio pasó su primera noche en prisión. En este momento está recluido en el pabellón para funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá. Horas después de la entrega voluntaria de Fabio Andrés Salamanca ante miembros del CTI, se cumplió la audiencia de legalización de captura, en la que la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa pidieron que el joven fuera recluido en una cárcel para choferes y no en una común. Y sería injusto que un muchacho cometiendo los errores que cometió, como ya lo sabemos, tenga que ir a parar a una cárcel como la Modelo o la Picota, sabiendo que esa detención no va a servir para nada, ni para resocialización, ni para absolutamente nada. A pesar de este argumento y de que se expuso que Salamanca está amenazado, que no tiene antecedentes y que ha mostrado voluntad de cumplir con la justicia, entre otras, el juez del caso ordenó su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá. Lo que sucede es que esas cárceles son onerosas y obedecen a convenios que firma el IMPEC con unas entidades privadas, y en el momento el juzgado no contaba con la información precisa. El joven permanecerá en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota, en donde el Estado buscará garantizar su integridad física y psicológica. En Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. El caso de Salamanca no es el único que ha despertado dudas sobre la aplicación de la justicia en Colombia. Han sido ya varios los episodios protagonizados por conductores borrachos y los castigos que han recibido son diferentes. Aquí les vamos a recordar algunos de esos casos. A mediados de 2012, Juan Carlos Varela Beguini, en estado de alicoramiento, produjo la muerte de 3 motociclistas en la vía que comunica a Bogotá con La Calera, en Cundinamarca. En junio de este año, un juez lo condenó a 5 años y 9 meses, con beneficio de detención domiciliaria. La familia del joven vallecaucano llegó a un acuerdo con los familiares de las víctimas para pagar una indemnización millonaria. Para la época, esto decían las personas cercanas a los fallecidos. Para que se haga justicia, justicia, lo único que pedimos, justicia, porque me parece ilógico que una persona que mató a 3 personas en estado de embriaguez en menos de 12 horas la dejen libre. El abogado Fernando Abello en agosto del 2010 atropelló a 5 personas en estado de alicoramiento en la autopista norte. Una de ellas murió instantáneamente. A pesar de que el abogado indemnizó económicamente a sus víctimas, un juez lo envió a la cárcel a pagar 4 años de prisión. También tenía casa por cárcel, pero le fue revocada. La sociedad colombiana está verdaderamente harta de este tipo de delitos y el alcohol sigue haciendo de las suyas. Jesús Antonio Pinzón Ariza, estando borracho, atropelló en agosto del 2012 a 7 miembros de una familia en el sur de Bogotá. Ninguno perdió la vida, no tuvo dinero con que indemnizar a sus víctimas. Recientemente fue condenado a 14 años de cárcel. No estoy de acuerdo con esa condena, él debería recibir una condena mucho más drástica. Lo que se preguntan algunos es por qué se dan esas diferencias entre las condenas.
Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Por eso anoche, en el programa Última Edición, nuestro director Luis Carlos Vélez entrevistó al vicefiscal Jorge Perdomo sobre el caso de las penas a conductores ebrios. Vicefiscal Perdomo, ¿por qué estamos registrando en Colombia casos que en apariencia son similares, pero que como resultado judicial dejan algunos conductores ebrios en libertad y otros en la cárcel, como el señor Salamanca? Aunque los casos muchas veces parecen similares, son casos que tienen unas particularidades muy concretas, son casos que en verdad resultan siendo diferentes, bien sea por las circunstancias objetivas en que sucedieron los hechos, o bien sea incluso por las calidades de la persona que está involucrada. Por ejemplo, si una persona tiene antecedentes penales o no lo tiene. Vicefiscal, pero hay un concepto que está empezando a sonar mucho en Colombia, y es el de la justicia utilitarista. Y esto tiene que ver con que las personas que pueden pagar económicamente por sus delitos, por las circunstancias en las cuales se vean envueltas, pues terminan por fuera de la cárcel, mientras que las que no terminan dentro de la cárcel. Bueno, yo creo que el concepto de utilitarismo es un concepto que ha venido permeando las ciencias sociales ya desde hace mucho tiempo. En concreto, en el derecho penal nosotros encontramos muchas instituciones caracterizadas por ese concepto, por ejemplo, cuando discutimos temas de estado de necesidad. Ahora, en concreto, en estos temas donde a través de una indemnización se logra solucionar un conflicto, yo creo que el nuevo sistema penal oral acusatorio ha abierto las puertas a otras formas de justicia. Muchas veces, para solucionar el problema concreto, para satisfacer los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación, es mucho mejor llegar a un acuerdo entre víctima y victimario que obtener una condena efectiva que al final de cuentas no revierte en el resarcimiento de esos derechos a la víctima. Yo creo que estamos entrando en una nueva era en Colombia, donde los colombianos y el sistema de justicia tienen que empezar a entender que hay una forma alternativa de solucionar conflictos. Es lo que se conoce como la justicia restaurativa, que es una justicia que va más allá del deseo de retribución, del deseo de venganza. Con los videos de cámaras de seguridad, la policía está tras la pista de delincuentes que se hicieron pasar por policías y ejecutaron un millonario robo de oro y platino en Medellín. El cargamento está evaluado en 18.000 millones de pesos. A las 4 de la mañana, 8 ladrones, 3 de ellos disfrazados de policías, ingresaron a esta empresa de transporte de valores. Aprovechando la salida de uno de los funcionarios de la transportadora de valores, que salió a tapar su moto, a cubrir su moto, al ingresar pidió que le abrieran de nuevo y ese momento es aprovechado por los delincuentes para presionar el ingreso al establecimiento. Los ladrones se llevaron 6 canecas que contenían oro y platino, metales que estaban listos para ser enviados a Nueva York. Entendemos que fueron 6 canecas de estas las que se llevaron y las embarcaron en un automóvil Optra. El material está evaluado en 18.000 millones de pesos. Ya van 3 robos de este tipo a empresas de oro y platino en Medellín. 2 de estos casos han tenido éxito para los delincuentes, es por eso que están cambiando las modalidades. Todos los casos continúan en investigación. Informó desde Medellín Diana Pérez, Noticias Caracol.